de cirugía oncológicas está conformado por Eric Álvarez, Iván González, Guillermo Hernández y Karen Soria. Bueno, como introducción primero tenemos que el objetivo del tratamiento contra el cáncer pues siempre va a ser erradicarlo. Cuando no sea posible esta solución, pues el objetivo va a cambiar hacia la paliación, que es el alivio de los síntomas, y la conservación de la calidad de vida mientras se pueda prolongarla. También la terapéutica de esta se va a dividir en dos, en local y generalizada. La modalidad local va a incluir lo que es la cirugía, radioterapia y técnicas ablativas como la radiofrecuencia. Y las generalizadas van a incluir la quimioterapia y la terapia biológica, como la terapia hormonal. Pero en este caso les vamos a hablar de la cirugía. Bueno, en la actualidad, al menos el 40% de los pacientes oncológicos que reciben cirugía, pues tienen un buen pronóstico, pero lamentablemente el 60% que tiene alguna enfermedad metastásica y no es accesible para su extirpación, pues lamentablemente fallecen. Aun cuando no es curable con la cirugía, pues la extirpación del tumor va a producir varios beneficios, como el control local de la neoplasia, la conservación de la función del órgano o la reducción del volumen. En la cirugía paliativa o el tratamiento complementario va a incluir procedimientos como la inserción y cuidados de catéteres venosos centrales, el control de derrames pleurales y pericardio, estabilización de los huesos debilitados por la enfermedad que deben soportar el peso del tumor, y al retirarlo, esto va a garantizar un mejor pronóstico. La intervención quirúrgica también es útil en la rehabilitación para restaurar la salud o la función, y a veces se va a requerir procedimientos ortopédicos para asegurar la deambulación del paciente. La cirugía plástica y reconstructiva también puede corregir la desfiguración que causó el tratamiento primario. Y la cirugía también es una herramienta valiosa en la prevención de tumores malignos en la población de alto riesgo, como por ejemplo en el cáncer de mama. Ok, ya entrando de lleno en los principios, los hemos dividido en estos 7 puntos y básicamente esta diapositiva es más como un itinerario de lo que vamos a estar hablando. Siguiente, por favor. Ok, el primero de estos puntos es que el primer intento del tratamiento debe ser curativo. Es decir, el primer intento de tratamiento también debe ser el mejor tratamiento y el tratamiento definitivo. También se hace hincapié en que hay que actuar con proporcionalidad. ¿Y cómo se logra ello? Hay que preguntarse qué se va a lograr con el procedimiento. Y como mínimo, debemos cumplir uno de estos 3 objetivos, que es la curación, el aumento de la supervivencia con el menor deterioro en la calidad de vida o algún grado de alivio sintomático. Si se logra alguno de ellos, también hay que tener en cuenta que ese tratamiento es con el que el paciente va a estar mejor. Es decir, el paciente va a estar mejor con el procedimiento a lo que estuviera sin él. Siguiente, por favor. También es importante recordar que la decisión de seguir con el procedimiento quirúrgico o no llevarlo a cabo es del paciente. El paciente la toma. Esto es importante porque es responsabilidad del cirujano el hacer de conocimiento al paciente de forma clara y precisa los objetivos y los posibles riesgos y complicaciones, es decir, los pros y los contras. Estos pros y contras y la información del paciente debe ser colocado y representado en el documento del consentimiento informado, que es obligatorio en todo procedimiento quirúrgico. También es importante e interesante preguntarse cuál es la expectativa del paciente frente al tratamiento. Un paciente que recién ha recibido el diagnóstico de cáncer tiene 2 expectativas principales. La primera es vivir más y la segunda es curarse. Así de simple. Entonces, como médicos, es una obligación el ofrecer siempre las alternativas que vayan a cumplir estas 2 expectativas que digo son muy sencillas, pero son clave: vivir más y curarse. Esto es importante porque algunos tratamientos pueden llegar a parecer extremos, incluso llegué a leer en algunas fuentes que decían mutilante. Entonces, por más extremo que parezca, a veces hay que llevarse a cabo ese procedimiento
y hay que tenerlo en cuenta, que es con esos objetivos de que el paciente viva más o pueda curarse o viva mejor. Siguiente, por favor. Esto tiene relación también con el siguiente punto, que es la resección inicial debe ser planeada para obtener márgenes libres de forma tridimensional y evitar violar los límites anatómicos del tumor. Es importantísimo esto porque cada región anatómica donde puede ocurrir un tumor que sea resecable va a tener particularidades. Entonces, dado esto, es necesario también un trabajo multidisciplinario, en el cual pueden incluir urólogos, ortopedistas, cirujanos vasculares o de tórax, así como otros especialistas. Es importante porque ellos van a otorgar al cirujano oncólogo su propia experiencia sobre la región anatómica y el manejo específico de cada órgano. Siguiente, por favor. Es importante, de vital importancia, el tener en cuenta que la extirpación del tumor va a ser completa, con un margen también adecuado de tejido normal. Estos márgenes pueden variar de tumor en tumor y también de región anatómica a región anatómica, pero es importante tener en cuenta estos dos subpuntos, que es el primero, el tumor debe ser resecado en bloque, y dos, la resección debe ser multiorgánica cuando esto sea necesario. De nueva cuenta, la importancia de llevar un abordaje multidisciplinario. Y bueno, ¿qué es lo que hace a una resección adecuada? Son dos puntos principales. Uno, una resección adecuada nos va a garantizar la posibilidad de reconstrucción. Y dos, esta resección va a ser agresiva en la cantidad de tejido que se reseca. Y también podría llegar el argumento de, ok, hacemos una resección no tan agresiva con el fin de preservar la función de esos tejidos. Esto puede ser un error grave, ya que puede poner en riesgo todo el resultado oncológico y puede hacer alguna enfermedad que sea resecable e irresecable. Es por eso que una regla básicamente de oro es que la resección completa del tumor siempre va a ser la prioridad en el abordaje quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, pasando al siguiente principio, tenemos que la resección debe incluir el territorio linfático de drenaje y debe realizarse de forma centrípeta al tumor primario. Bueno, para comenzar, sabemos, por ejemplo, que existen tumores que tienen diferentes propiedades. Específicamente aquí se menciona acerca del melanoma y el carcinoma. Estos cánceres tienen dos características muy importantes. La primera, que es el tropismo intrínseco, y la segunda, que es la invasión de ganglios linfáticos. Precisamente estas dos características van a dar un patrón de diseminación característico. Estas características, este comportamiento del cual se describe de estos cánceres, se da precisamente por toda la investigación que se realiza a nivel básico. Y uno de los elementos muy importantes en la formación precisamente del cirujano oncólogo es que no nada más tiene que tener un conocimiento de la técnica quirúrgica, sino que precisamente tiene que tener, aparte de este conocimiento de la técnica quirúrgica, tiene que tener el conocimiento del comportamiento del cáncer y del comportamiento, incluso pronóstico, ¿no? Saber hacia dónde hace metástasis, cuál es el comportamiento, cuál es la posibilidad del paciente. Entonces, con base en esos conocimientos, el cirujano oncólogo puede tomar una conducta terapéutica. Entonces, todo lo que hacen los cirujanos oncólogos no solamente lo toman, o esa decisión no la toman solamente con base a la técnica quirúrgica, sino también con el conocimiento que tienen del comportamiento de los tumores. Y la siguiente, por favor. Bueno, entonces, eh, una vez que el cirujano tiene este conocimiento, sabe cómo se comporta el cáncer, sabe la técnica quirúrgica que va a ocupar. Este principio va enfocado precisamente a lo que comentaba de que tiene que ir la resección de una parte más periférica hacia el tumor primario. Como vemos, por ejemplo, ahí en la imagen, en el puntito, bueno, en la bolita roja, tenemos un tumor primario, el cual hace metástasis, invade cierto tipo de trayecto linfático
linfangítico, y en ese trayecto, obviamente, pues al hacer metástasis también hay ciertos tumores que si el cirujano no hace una resección, vamos, alejada o lo más alejado que se pueda sobre ese trayecto linfangítico, entonces quedarían remanentes de tumores y obviamente esto va a llevar a que vuelva a reincidir el tumor de manera local. Entonces, por eso este principio se enfoca precisamente que tiene que irse lo más alejado, es decir, de manera centrípeta, de afuera hacia el tumor primario. Esto de cierta forma podría garantizar hasta cierto grado que el tumor o que el cáncer no vuelva a reincidir de manera local. Tenemos como ejemplo de cirugías que obedecen este principio el vaciamiento de dos en cáncer gástrico avanzado, y en la imagen de abajo podemos ver, en base precisamente a este principio, una glosomandibulectomía con vaciamiento radical. La siguiente, por favor. Continuamos con el siguiente principio, donde nos menciona que en todos los casos se debe de intentar mantener la función y la estética sin que esto comprometa la resección oncológica, y se deben hacer todos los intentos para reconstruir de inmediato los defectos anatómicos que queden. Bueno, como se mencionó anteriormente, cuando una cirugía se hace con márgenes libres, puede ser necesaria la resección de múltiples órganos, además del sitio primario. Esto puede incluir tanto hueso, músculos, vasos sanguíneos, etc. Esto resulta imposible si no se cuenta con la posibilidad de una reconstrucción. Incluso existen casos en los cuales, si la reconstrucción inmediata no es posible, como podemos ver en la imagen de ahí, bueno, no puedo señalar, pero es muy evidente. Entonces, si esta reconstrucción inmediata no es posible, se prefiere no resecar el tumor primario, debido a que, aunque se controle el tumor, la calidad de vida del paciente se ve desmejorada a tal punto que hace no útil el tratamiento de la enfermedad. Y bueno, para cumplir este principio, es necesario que el cirujano, en este caso oncólogo, conozca y practique los diferentes métodos de reconstrucción, como son injertos, colgajos locales y regionales y colgajos microquirúrgicos. Esta reconstrucción también requiere un enfoque multidisciplinario, en el que la forma de escoger el método depende de las condiciones del paciente y del defecto remanente que tiene y de las necesidades funcionales y estéticas futuras. La siguiente, por favor. Y es por ello que actualmente se utiliza mucho la oncoplastía, que básicamente son técnicas que se combinan desde la cirugía plástica al mismo tiempo que se hace la extirpación del tumor, lo que permite mejorar mejores resultados tanto estéticos y reduce la secuela psicológica tras la operación de los pacientes. Un ejemplo de ello es en el cáncer de mama, que anteriormente lo que se hacía era directamente una mastectomía para quitar pues el tumor, pero se quitaba también la glándula mamaria y los anexos que tenía. Entonces, desafortunadamente, pues la estética no era la más adecuada y pues también se sufre daños psicológicos pues tras la operación. Y bueno, el concepto de cirugía oncoplástica fue acuñado en Alemania por el Dr. Werner. Sin embargo, su mayor difusión fue a partir de la publicación del artículo clásico del Dr. Claude y Coles en 2003, donde estos presentan la primera serie de casos de pacientes tratados con esta modalidad quirúrgica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí solo es un ejemplo de cómo se hace esta oncoplastía de la mama, pero en realidad existen múltiples técnicas y estas son de acuerdo a lo que el cirujano domine. Pero grosso modo, como podemos ver en la imagen, desde figura 1, se hace la planeación y marcado del paciente, pues ahí en bipedestación, se hace la incisión cutánea, luego se extirpa el tumor, se hace hemostasia y se hace la simetría de las mamas. Eso es a rasgos muy generales. Como les mencioné, que existen diferentes técnicas para este tipo de oncoplastía. Entonces, a grosso modo, ayuda a mejorar la conformación tanto anatómica de la mama, disminuye su volumen y con esto ayuda a simplificar y mejorar los campos de radioterapia a recibir. Entonces, el objetivo de este tipo de cirugías va a ser preservar la glándula mamaria
y para ello se tiene que tener entrenamiento especial para el dominio de estas técnicas y el objetivo de esto es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente principio es el de tratamiento multimodal. Precisamente con base a los conocimientos que se tienen actualmente del cáncer, es importante también tener claro que existen cierto tipo de tumores que deben de llevar consigo mismos también un tratamiento, aparte del quirúrgico, se le deben de sumar otros elementos dentro del tratamiento. En este caso, pues, son tratamientos llamados no quirúrgicos. Ahora, estos tratamientos no quirúrgicos podemos, introducirlos en diferentes niveles durante el tratamiento. Por ejemplo, aquellos tratamientos no quirúrgicos que se dan antes de la cirugía se les va a denominar de carácter neoadyuvante. Para el caso de los tratamientos que sean después de la cirugía, se les denomina adyuvantes. Y aquellos tratamientos que pueden, aplicarse o brindarse en vez de la cirugía, se les denomina tratamientos definitivos, y hay otros tratamientos que se deben o se pueden aplicar durante la cirugía, y a estos les llamamos coadyuvantes. Bueno, el cirujano, precisamente, con esos conocimientos que anteriormente dijimos en el otro principio, puede también determinar cuáles son aquellos tratamientos no quirúrgicos que pueden también beneficiar al paciente. Entonces, aquí tenemos que no solamente el cirujano oncólogo debe de tener conocimiento de la biología del séano, sino que también debe tener conocimiento de los diferentes tratamientos no quirúrgicos que se le pueden brindar al paciente. En esa medida, el cirujano puede o tiene, dentro de ¿cómo decir? Pues sí, dentro de lo que él puede decidir, o como jefe dentro del tratamiento, que él es el que va a determinar qué es lo mejor para el paciente con respecto al tratamiento médico. Por esa razón debe de tener este conocimiento. Aquí abajo, como dice, la elección del tratamiento debe ser proscrito por el médico según la especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tratamientos no quirúrgicos deben de brindársele al paciente, pero, ¿cómo comentar? A ver, vamos, cada especialidad, por ejemplo, si el paciente llega con con su problema de cáncer, llega con un médico oncólogo, o sea, con el servicio, por ejemplo, de oncomédica, no quiere decir que ese tratamiento va a ser el primero que se tiene que aplicar. Asimismo, por ejemplo, si el paciente llega con un cirujano, un tratamiento quirúrgico no es el primero que se tiene que aplicar, sino que con base en el estudio que se le haga al paciente, se determinará si, por ejemplo, oncomédica es el que tiene que dar el tratamiento primero, si tiene que dar oncocirugía, o incluso, por ejemplo, el radioterapeuta, ¿no? Que tenga que entrar primero, porque precisamente con base en los estudios que se han realizado, se ha determinado cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de patrones en el tratamiento que tiene que tener un paciente con respecto, por ejemplo, a un cáncer en específico. Entonces, con base en estos beneficios que llega a obtener el paciente, es como el oncocirujano también puede determinar cuál va a ser el orden del tratamiento que puede llevar. Y bueno, la siguiente, por favor. Este principio que dice la recurrencia debe ser tratada o deben ser tratadas cuando exista posibilidad de control de la enfermedad. Bueno, una vez que el paciente tiene el diagnóstico de un cáncer, de un tumor, se le brinda un tratamiento. Este tratamiento, por lo general, tiende a ser quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico en gran porcentaje, es un tratamiento definitivo, es curativo. Pero no solamente se queda ahí en ese tratamiento, sino que los mismos cirujanos que dieron o que brindaron el tratamiento al paciente tienen que dar un seguimiento a lo largo del tiempo para ver la evolución ¿cómo se llama? Del paciente. En ese tiempo que está dando el seguimiento, encuentra una recurrencia o identifica que otra vez hay una reincidencia, el cirujano tiene que
vamos, intervenir para poder brindar un mejor pronóstico al paciente. Muchas veces esta intervención brinda grandes beneficios precisamente al paciente. E incluso hay intervenciones que no solamente son para alargar el tiempo de vida del paciente, sino que incluso pueden ser en ese momento ya curativas. Entonces, es por eso muy importante que el cirujano tiene que tener un seguimiento muy estricto del paciente, que pues en la vida realmente pues es lo que se hace, ¿no? Terminan su tratamiento y comienzan a citar subsecuentemente al paciente para que den ese seguimiento. El siguiente, por favor. El siguiente principio es, si no es posible curar, siempre es posible paliar. Es decir, mejorar los síntomas que el tumor le produce al paciente. Aquí la cirugía paliativa se practica cuando la curación no es un objetivo, bueno, un objetivo realista, y se enfoca en eliminar la enfermedad tanto local o regional para el alivio de las manifestaciones presentes como dolor, sangrado o infección. Como sabemos, el tratamiento curativo de estos tumores o el ideal es la cirugía oncológica, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes llegan en estadios ya avanzados de la enfermedad o con complicaciones del tumor, como sangrados, obstrucción tanto de la vía aérea, digestiva, y no es posible un tratamiento curativo. Bueno, en estos casos es necesario conocer dos términos que muchas veces se pueden confundir por la similitud que tienen, pero una de ellas aplica más para la funcionalidad del paciente y otras para las características propias del tumor. La primera es inoperabilidad, que es una condición del paciente que le impide que se le pueda ofrecer un tratamiento quirúrgico debido a sus enfermedades concomitantes o el estado funcional del paciente. Y el otro término es irresecabilidad, que ya es una característica propia del tumor y se refiere a la imposibilidad de retirarlo cumpliendo con el principio de márgenes libres de la enfermedad. Así que pueden existir pacientes inoperables con tumores resecables. Por ejemplo, un paciente con cáncer de colon, que sí se puede operar ese tipo de cáncer, sin embargo, existen condiciones fisiológicas del paciente, no sé, por ejemplo, que tenga una fracción de infección en un 15%, pues lo va a generar a que no se pueda operar este paciente por las múltiples complicaciones. También existen tumores que pueden ser irresecables en un paciente operable, es decir, un paciente que puede estar joven. El ejemplo que leí en el artículo decía que era un paciente joven con un carcinoma de senos paranasales, donde este carcinoma invade hasta el cerebro. También puede haber pacientes inoperables con tumores irresecables, y esto es el peor de los casos. Un ejemplo de ello, tener un paciente adulto mayor con un tumor pulmonar que puede invadir a la columna. Entonces, su disfunción puede ser la edad con sus enfermedades concomitantes, más el tumor pulmonar que ha hecho metástasis a esa columna. ¿A qué voy con esto? A que para aquellos pacientes que resultan ser operables, pero con tumores irresecables, es posible ofrecer un tratamiento quirúrgico paliativo, cuyo interés es mejorar los síntomas y que el tumor le produce y con ello mejorar la calidad de vida. Entonces, para ello, la siguiente, por favor. Para ello debe haber principios también aplicables para la cirugía paliativa. El primero de ellos es que, aunque tratemos con cirugía paliativa, se debe intentar la resección completa del tumor primario con bordes negativos. Una operación incompleta se acompaña de complicaciones operatorias y persistencia de manifestaciones tempranas. Una amputación mayor o resección orgánica está justificada si con ella se evita el dolor, obstrucción, hemorragia o una infección del tumor. Luego, entonces, la cirugía quirúrgica requiere un juicio experimentado y de la destreza de la técnica para obtener el objetivo con mínima morbilidad. En conclusión, los principios de la cirugía oncológica pues, deben ser interiorizados y respetados por todos los cirujanos que enfrentan y tratan a estos pacientitos con cáncer, y con base en esto garantizará mejores resultados para estos pacientes. El siguiente, por favor. Y esa es nuestra bibliografía.
No sé si tengan alguna duda. Gracias. Ya, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Les decía yo que cuando la cirugía es curativa, el objetivo, como ya dijeron, es curar al paciente. Se dice que la cirugía es con finalidades terapéuticos o de curación. Este tipo de cirugías se realizan en la mayoría de los tumores en etapas clínicas 1 y 2, en la que se puede quitar el tumor en bloque con el primero o segundo relevo ganglionar. Por ejemplo, un ejemplo clásico, cervicuterino, cáncer cervicuterino en etapas clínicas 1A2, 1B1 se le hace una histerectomía radical. Y la histerectomía radical consiste en quitar el útero independiente de quitar uno de los 2 ovarios, más los 7 relevos ganglionares. Estos relevos ganglionares implican los ganglios de la ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, obturatrices, todos los ganglios de la fosa obturatriz, ganglios parametriales, paravesicales y pararectales. Estos serían los 7 relevos ganglionares para el cáncer cervicuterino. El objetivo es dejar curado al paciente. Ya dijeron también ustedes que hay cirugía profiláctica de la profilaxis del cáncer. Y un ejemplo clásico es la histerectomía en el cáncer, en la displasia severa cervix, que prácticamente es un carcinoma in situ, pero todavía le falta para hacerlo. Entonces, la displasia severa en cervix, de manera profiláctica, se puede tratar con un cono de cervix terapéutico o una histerectomía extrafacial. Otro ejemplo, el esófago de Barrett con displasia se puede tratar con una plastía de hiato esofágico. Y es profilaxis para que el paciente le dé cáncer gástrico, cáncer de la unión esófago-gástrica. Otro ejemplo es las pacientes mutadas con BRCA2 y BRCA1, como los Angelina Jolie, pues le hacen una mastectomía profiláctica bilateral. Entonces, con finalidades de prevenir el cáncer, la cirugía se indica como profiláctica. Ya tenemos la curativa, tenemos la profiláctica, tenemos la diagnóstica, como por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que se deba de llegar al diagnóstico de un tumor de ovario? Pues por medio de una laparotomía tapificadora de ovario, no hay otra forma, lo tenemos que curar. No podemos tomar una biopsia dirigida del ovario, sino en este caso debe ser una cirugía tapificadora, diagnóstica y citorreductora. Como por ejemplo se puede aplicar la misma cirugía a cáncer de endometrio, cáncer de ovario o cáncer de salpinge. El objetivo es hacer el diagnóstico de este órgano que puede ser salpinge, puede ser el endometrio y puede ser el ovario. El endometrio se puede tener una biopsia previa, pero para yo diagnosticar un cáncer de endometrio, debo yo de ver la cantidad del grosor del miometrio infiltrado. Y esto lo puede hacer etapa clínica 1A o 1B o 1C, en base a los tercios que estén, ¿cómo se llama?, infiltrados del miometrio. Y esto, pues, únicamente lo puedo hacer con la histerectomía. Todos los ganglios que debo yo de quitar son los mismos que ya mencioné yo para la histerectomía radical. Aparte, debo hacer un lavado para ver si es positivo el líquido citológico de lavado o de líquido de ascites que tenga la paciente. Esto le da un estadio C. ¿Qué debo de quitar? También el aumento. Debo de quitar las correderas, biopsias de las correderas paritocólicas y los ganglios paraórticos, porque para los paraórticos le da una etapa clínica al cáncer de endometrio, de ovario, de salpinge, que es el 3C. Si tiene el aumento únicamente, yo estoy ante una etapa 3B. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso estoy realizando una cirugía diagnóstica, tapificadora y citorreductora. ¿Qué otra forma, qué otro tipo de cáncer se hace de manera con la cirugía?
El cáncer de colon. El cáncer de colon es otra modalidad que debemos nosotros de operar para poder etapificar al paciente, porque en este caso también estamos haciendo la cirugía etapificadora de colon, porque me debe de marcar el reporte histopatológico todas las estructuras de la pared que están infiltradas del colon, los ganglios pericólicos, epicólicos, intermedios y principales. Y esto pues nada más lo logro por medio de una cirugía diagnóstica y etapificada. ¿Ok? Lo hay también la cirugía paliativa, como ya lo dijeron. Paliar es curar el signo o el síntoma que se está manifestando en el paciente en etapas muy avanzadas sin tratar de curar al paciente. Únicamente se trata el síntoma y está indicado en pacientes que van a vivir más de 6 meses. Entonces estoy tratando únicamente el síntoma en este tipo de cirugías paliativas. Por último, pues la cirugía estética, como dijeron, la oncoplástica. Esto ya es una modalidad actual en muchas formas. Ya la cirugía oncológica ya no es tan radical como lo era antes. Un ejemplo es el ganglio centinela. El ganglio centinela se puede hacer en etapas clínicas 1 y 2 del cáncer de mama y no vamos a mutilar, no, sobre todo los efectos colaterales que deja la disección radical de axila, es parte del tratamiento en el cáncer, lo podemos evitar. Pueden dejar linfedemas de manera crónica, dolor crónico, segundos primarios como pueden ser linfosarcomas o sarcomas de la extremidad del lado donde se realizó la disección radical de axila. Lo mismo pasa para el cáncer de vulva. Puedo yo prevenir con el ganglio centinela si es necesario disecar los ganglios o no. Estos ya son tratamientos conservadores que actualmente lo permite hacer la oncología. Vamos a poner un ejemplo. Actualmente se puede realizar en el mismo tiempo, como ustedes dijeron, la reconstrucción de la mama. Antes, en mi época, el que tendrá 10 años más o menos que se hace la oncoplástica, la cirugía oncoplástica, la mama, no se permitía esto, sino que se llevaba al paciente a 2 años de seguimiento y una vez que el paciente cumplía 2 años, hacíamos estudios de extensión para ver que el paciente no tuviera metástasis a nivel del sistema nervioso central, pulmonar, hepática y loco regional. Y una vez que hacíamos, ¿cómo se llama? Estos estudios eran todos negativos, inclusive marcadores del 15-3 para mama, entonces sí sometíamos en un segundo tiempo a la reconstrucción de la mama. Todo esto se hace actualmente debido a las técnicas de cirugía plástica aplicada a la oncología. Entonces esas son las diferentes formas también de cirugía que se puede aplicar en el paciente oncológico. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, gracias. Sí, doctor. ¿Ok? ¿Dudas que tengan? Creo que por el momento. Todo claro. No. Quedó muy completa su exposición también. Nada más estos puntos los dijeron, pero no de una manera así específica. Sí los trataron, ¿eh? Sí trataron el tipo de cirugía diagnóstica, etapificadora, citorreductora, terapéutica. Como ustedes dijeron, debe ser en bloque y dando márgenes negativos, lecho, bordes y márgenes negativos. En la cirugía en bloque, esto es lo que cumple la cirugía radical. Muy diferente de una simple gastrectomía que se realiza para que lo realizan los cirujanos con respecto a la gastrectomía radical. Esto implica tener ya quitar todos los 18 relevos ganglionares que se deben de quitar en el cáncer gástrico. Eso es lo que hace radical o se le da el apellido de radical a la cirugía oncológica. Quitar en bloque el órgano que dio origen, el tumor, con todos sus relevos ganglionares, dejando lecho, márgenes y bordes libres de tumor. Y es curativo, con finalidades curativas. Como dijeron ustedes, hasta un 40% se puede llegar a curar con este tipo de técnica. 40% de los pacientes, sobre todo etapas clínicas 1 y 2 del cáncer, en términos generales. En términos generales. ¿Ok?
Pues bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, ¿cómo vamos? Están autorizadas la siguiente semana, ¿verdad? De vacaciones. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces nos vemos en 15 días con los principios de radioterapia. Sí, doctor. Sí, vamos a Doctor, tratar- Perfecto, doctor. sí, vamos a tratar los tipos o modalidades de radioterapia, los efectos que tiene la radioterapia y las diferentes modalidades: teleterapia, braquiterapia, radioterapia de frecuencia modulada, otra modalidad de tratamiento actual, el acelerador lineal contra la bomba de cobalto. Los aceleradores lineales, que son modalidades de tratamiento. Ya no es con una fuente activa, sino ya son con electrones, lo que son los aceleradores lineales. Entonces, todo esto lo van a explicar el siguiente equipo en 15 días. ¿Ok? Muy bien. Ujú. Sí, doctor. Doctor. Perfecto. Descansen entonces en las vacaciones y nos vemos en 15 días. Cuídense, procuren no Gracias, salir, doctor, igualmente. protéjanse si Gracias, salen. doctor. Gracias, doctor, igual. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego. Sí, Buen día, igualmente. bye. Hello. Sí, bonita tarde. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente. Bye. Igual. Hasta luego.